¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al séptimo episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Ha pasado bastante tiempo desde el torneo del Universo 6 contra el Universo 7, y como no hubo saga de Black para interrumpir la paz ni parece que el torneo del poder vaya a suceder pronto, todos en la Tierra han estado gozando de vidas pacíficas. Gohan por su parte finalmente pudo retomar sus estudios, y gracias a lo que aprendió de parte de Shin, sumado con lo que aprendió de gente bastante famosa e inteligente cuando estuvo en el otro mundo, le permitió graduarse un poco más rápido de lo que se esperaba, pero aún le queda un gran camino por delante en el campo, y se ha tomado un descanso de su trabajo como Kai y de entrenar para poder lograrlo, pero hay un trabajo del cual nunca podrá tomarse un descanso, y ese es el trabajo de ser padre. Nunca mencioné que Gohan y Videl estaban en una relación solo porque creí que ya sería bastante obvio que acabarían en un tiempo después de que todo el caos con los androides se acabó, y como están viendo en pantalla, Pan terminó naciendo a partir de esa relación. Ella fue concebida tiempo después de la saga de Moro y terminó naciendo después del encuentro con el Universo 6, así que tomando en cuenta lo fuertes que eran sus padres en el pasado, me veo obligado a resaltar que el potencial que tiene Pan en este escenario será bastante monstruoso, pero no nos centremos en eso por ahora. Videl obviamente tuvo que tomarse un descanso del entrenamiento y de ser una superheroína para cuidar a Pan, pero tiene pensado volver a hacer ambas cosas ya que por suerte tiene a bastante gente para que cuide de Pan si Gohan no se encuentra disponible, como Mr. Satan, Milk, e incluso Broly, quien suele traer a ese amigo suyo que hizo en el torneo de hace tiempo, el cual suele jugar de vez en cuando con Pan o mirar la televisión. Así es, Broly y Zeno-sama se hicieron amigos tras el torneo, y como Broly también se está tomando un descanso para conocer mejor el planeta Tierra, decidió traer a Zeno consigo para que él también lo hiciera, algo que lo divierte mucho, y es gracias a esa diversión que no parece estar ansioso por querer un torneo multiversal pronto. Trunks por otro lado también se ha centrado en su vida laboral así como Gohan, siendo ahora el vicepresidente de Corporación Cápsula, futuro heredero garantizado de la compañía, y la verdad eso es todo, pero también vale la pena decir que a este punto él y Mai están juntos, aunque no han hecho algo como tener un hijo ya que siento que ellos dos en particular se esperarían un tiempo más. Quizá en algún futuro lo hagan, pero por ahora centrémonos en algo más importante. A pesar de que todos han estado descansando, aún se mantienen en forma y están mejorando a su propia manera. Gohan por ejemplo se ha centrado en mejorar su dominio en la transformación del Super Saiyajin Rosé, mientras que Trunks hace lo mismo con el Dios definitivo, y de paso aprendió algunas técnicas de parte de su padre tras el torneo contra el Universo 6. Broly por otro lado es un caso especial ya que no ha hecho mucho más que perfeccionar su uso en el Super Saiyajin 1 y 2, además de desbloquear el Super Saiyajin 3. Extrañamente, ahora el cabello de Broly parece ser de color verde incluso en el primer nivel del Super Saiyajin, solo que su musculatura no crece, pero sí se siente un poco más calmado y fuerte que de costumbre. Quizás sea por haber mejorado tanto su dominio en la forma, pero por muy fuerte que sea en estos estados, Broly aún está tratando de averiguar qué camino tomar para hacerse más fuerte, ya que Gohan y Trunks ya parecen estar enfocados en cosas más allá de sus transformaciones actuales, mientras que Broly aún no ha desbloqueado el Super Saiyajin Dios. Está cerca de hacerlo, pero sigue pensando si debería probar eso o algo diferente. Y aunque él no vaya a ser una pieza clave de este capítulo, aprovecharé para aclarar la situación con Megus. Él ha estado usando su tiempo libre para entrenar en la habitación del tiempo que usó en el canon para entrenar con Goku. Fue allí donde logró hacerse tan fuerte con este cuerpo mortal y fue capaz de volver a activar el Ultra Instinto por su cuenta, y hoy en día ya es capaz de usar la señal sin problemas, pero la versión perfecta de la doctrina aún está lejos de su alcance. Ahora sí vamos con el personaje más importante de este episodio. Zamasu. Aunque nunca hubo un Goku Black, aún existe un Zamasu en esta única línea temporal, y después del torneo del Universo 6 y el Universo 7 ciertos pensamientos volvieron a él, los relacionados con su odio hacia los mortales, pues para este punto Zamasu ya se estaba acostumbrando a que no se les castiguen por los problemas que causan, pero tras ver el poder de esos dos mortales en particular, y ver cómo otro de ellos jugaba con el tiempo como si nada, empezó a considerar llevar a cabo su plan, y solo para estar 100% seguro, decidió investigar el planeta Tierra por su
su cuenta al interrogar a Zuno, algo que hizo como una extensión de su investigación en los mortales que más le interesaron del torneo, descubriendo algo en particular sobre ese planeta que, sinceramente, me atrevería a decir que es una motivación incluso tan buena como la de los mortales viajando en el tiempo. Motivación para llevar a cabo su plan, pero esta vez ya que este Zamasu es un poco más maduro que el que conocemos, lo ejecutaría de una forma un tanto diferente. Y así, unas semanas más tarde, Gohan y Trunks acabarían llegando a la casa del propio Gohan, habiendo salido de sus respectivos trabajos ya que ocurrió una emergencia. Bliver salió a entrenar, así que Mr. Satan y Broly se quedaron para cuidar a Pan, pero de la nada Broly se volvió verde, así que Mr. Satan decidió llamar a Gohan y Trunks para ver si sabían algo sobre esto, algo que no saben, pero ya sabemos por qué pasó esto, fue obra de Zamasu. Sin embargo, Zamasu no fue a matar a Broly de inmediato tras matar a Gowasu y robar este cuerpo con las super esferas del dragón, sino que viajó unos meses al futuro con el anillo del tiempo para reclutar a otra versión de sí mismo, usar las esferas del dragón de esa línea temporal para volverlo inmortal, y luego Zamasu, o debería decir, Black Broly, entrenar con este cuerpo para hacerse un poco más fuerte, para controlar mejor su nueva fuerza y poder manifestarla sin dificultades, además de aprender una versión algo menos efectiva de la magia curativa de los Kais, además de otras habilidades mágicas que tienen ellos, y le gustaría aprender más, pero es mejor no malgastar más tiempo y ya se siente bastante confiado, así que una vez ambos regresaron al presente, pondrían su plan en marcha, con Black Broly yendo a la Tierra y Zamasu yendo al planeta de los Kais. Mientras que para Black Broly pasó bastante tiempo, para nuestros héroes apenas habían pasado unos 30 minutos desde que Broly se volvió verde. Y sin previo aviso, Broly terminaría atacando la casa de Gohan tras localizarlo ahí dentro con los demás, algo que por suerte ellos sintieron y se protegieron a tiempo, con Gohan y Trunks usando una barrera maligna doble para asegurarse de proteger a Broly, Mr. Satan y Pan. Tras notar Gohan como su hogar ahora estaba en ruinas, y como esa persona que se parece a Broly por poco termina matando a Pan con ese ataque, la confusión por la apariencia del desconocido no se compararía con la furia bestial que sintió por un momento, pasando de inmediato al Super Saiyajin 3 y volando hacia donde estaba Black Broly para proporcionarle una patada que lo enviaría al suelo, para luego él y Trunks confrontarlo, preguntándole quién es y qué hace aquí. Black Broly, quien estaba bastante confiado por su inminente victoria aquí, y porque no tiene sentido ocultarlo ya que vieron a Broly, les diría que es Zamasu, un Kai del 10º universo, cosa que su anillo del tiempo y Arcillo Potara pueden probar. Black Broly también les comentaría sus intenciones con el plan Zero Mortales, diciendo que fue la aterradora fuerza de los mortales la cual le abrió los ojos, y tras investigar, se dio cuenta de algo que deja en evidencia lo peligrosos que son incluso para ellos mismos, ya que descubrió que el planeta Tierra sufrió durante bastantes años por una creación propia de la humanidad, dejando en claro que si una especie de mortales pudo causar tanta destrucción por querer jugar a ser dioses y crear fuerzas más allá de lo que pueden controlar, a saber que otros mortales podrían tratar de hacer lo mismo, y Black Broly no tiene pensado dejar que eso suceda, va a erradicar a todos los mortales para garantizar que no destruyan nada más y todos los universos sean pacíficos. Sin embargo, Black Broly no les había contado todo. Mientras Black Broly estaba ocupándose de la gente de la Tierra, Zamasu había ido al planeta sagrado de los Kais para acabar con Shin y así garantizar la muerte de Bills, pero alguien se puso en su camino. Se trataba de Videl, quien casualmente vino a entrenar aquí el día de hoy ya que creyó que volver a entrenar aquí sería perfecto para volver a estar en forma. Hace tiempo que desbloquearon su potencial, pero aún no ha podido practicar mucho con su nueva fuerza, aunque no se esperó que un Kai loco viniera a atacar a Shin, y no tiene pensado dejar que eso suceda ya que sabe quién morirá si Shin lo hace, y porque aún es una superheroína, obviamente no va a dejar que maten a alguien inocente enfrente de ella. Pero volviendo a el planeta Tierra, Black Broly les diría que también sabe sobre la fuerza de Gohan y Trunks, o al menos sobre la que usaron contra Broly, información que obtuvo de parte de Zuno, y tiene grandes expectativas de que este combate le ayude a ser incluso más fuerte, pasando rápidamente al estado iracundo para calentar un poco, yendo primero a por Gohan quien se encargaría de mantener ocupado a Black, no sin antes hablar telepáticamente con Broly para decirle que lleve a Pan y Mr. Satan a la atalaya, además de reunir las esferas del dragón para ver si pueden solucionar todo esto, o al menos tenerlas ahí como un plan de emergencia mientras Gohan y Trunks deciden encargarse de Black Broly, pero con las intenciones de retenerlo, ya que tampoco quieren matar el cuerpo de Broly.
Black Broly se limitaría a atacar a ambos híbridos con ataques cuerpo a cuerpo, e incluso aprovechando su ira divina para generar una especie de hacha de ki, siéndole más fácil manifestar toda esta furia en este cuerpo por algún motivo, y aprovechándola para hacerse más fuerte a medida que avanzaba este combate, además de usar su débil magia curativa de Kai para sanar sus heridas poco a poco, cosa que al menos le daba Zenkais, algo pequeños, pero aún sumaban, algo que claramente era una red flag para Gohan y Trunks, los cuales decidieron tomarse esto con aún más seriedad, atacando a Black con más fuerza para intentar frenarlo, y aprovechar Trunks para usar su propia versión de la partición forzada del espíritu que usó contra Broly hace tiempo. Después de entrenar y desarrollar la técnica por tanto tiempo, es capaz de robar la energía propia de otros, similar a como Moro lo hacía solo que sin comerla, y generalmente no le gusta hacer esto ya que le recuerda a Moro y es hacer trampa, pero para esta situación, es necesario. Lamentablemente tampoco parece ser muy efectivo, no es capaz de quitarle mucha energía y solo conseguiría debilitar el avance constante de Black Broly, no frenarlo completamente. Gohan por otro lado no tenía ninguna técnica de otro mundo capaz de debilitar a Black, pero sí seguía siendo bastante fuerte como Super Saiyajin Dios, y este combate era justo lo que Black necesitaba. Él ya era capaz de hacer esto en este cuerpo, pero ahora que es un poco más fuerte que antes y ya ha calentado, decidiría enseñarles el Super Saiyajin a ambos híbridos. Sin embargo hay algo raro en el Super Saiyajin de Black, cosa que Gohan y Trunks notarían de inmediato. Mientras ellos tres luchaban, Videl también tenía su propio combate, el combate para proteger a los Kais, y afortunadamente para ella el nivel de Zamasu no era algo inmenso, es claramente más débil que Gohan, Trunks y Broly, pero sigue siendo un oponente demasiado duro para ella, y esa inmortalidad claramente no ayuda, viéndose obligada a usar algunas habilidades mágicas que Shin le enseñó, algo en lo que se vería superada fácilmente porque Zamasu tiene más experiencia en ese campo, y aunque Videl pueda curarse con sus habilidades mágicas, Zamasu no necesita eso, así que claramente Videl se cansará y perderá el combate, o eso es lo que piensa. Por otro lado, Broly ya había ocultado a Mr. Satan y Pan dentro del palacio de Dende, y se apresuró en ir a Corporación Cápsula a por el radar dragón, comenzando este a viajar por todo el planeta Tierra en búsqueda de las esferas, acostumbrándose un poco a este nuevo cuerpo de paso, ya habiendo reunido 3 de las 7 esferas, esperando que ojalá Gohan y Trunks puedan retener a ese tal Zamasu por más tiempo. Y hablando de ese combate, Gohan llegaría a la conclusión de que van a perder si no usan todo su poder rápidamente. Black Broly se sigue haciendo aún más fuerte a medida que avanza el combate, gracias a la capacidad única de Broly para hacer eso mismo y por los pequeños Zenkais que obtiene al sanarse. Ni siquiera la partición forzada del espíritu de Trunks es capaz de frenar eso lo suficiente para que no sea un problema, así que ambos desplegaron todo su poder, no queriendo hacerlo desde un inicio por miedo de acabar con el cuerpo de Broly por accidente, pero no pueden arriesgarse en esta situación. Y así, ahora con ambos demostrando que los Saiyajins no tienen límites, cargaron hacia Black Broly a máximo poder, superándolo gracias al poder combinado de ambos y haciendo todo lo necesario para retenerlo, combinando las habilidades mágicas de Gohan con el control espiritual de Trunks para crear técnicas bastante extrañas y con el objetivo de retener y dejar fuera de combate a Broly, como encerrarlo en su propio avatar espiritual que actuaba como contenedor, casi como si le hubieran hecho el Matsuba a Black, pero pudiendo liberarse fácilmente gracias a su constante incremento de poder, diciendo que esto solo es el comienzo de lo que puede hacer con este cuerpo, liberando todo el poder posible como Super Saiyajin de nivel 2, sin embargo, algo extraño volvería a pasar, algo que incluso Black Broly notaría. Él recuerda haber visto esta forma en Goku, y recuerda lo fuerte que era, incluso ahora es más fuerte que esa versión de Broly, pero sabe que este cuerpo debería ir incluso mucho más lejos. Es evidente al ver la apariencia que tiene su Super Saiyajin 2, su musculatura no ha crecido y su cabello en ningún momento se ha tornado verde. ¿Qué significa esto? Gohan le diría a Black que por mucho que haya entrenado con el cuerpo de Broly, si no tiene la mentalidad adecuada para dominar las transformaciones del Saiyajin, entonces nunca será capaz de liberar todo el poder que Broly puede liberar. Su fuerza como Super Saiyajin 1 y 2 no viene de simple entrenamiento físico, sino de entrenamiento mental para controlar su ira, cosa que claramente Black Broly no ha hecho y sigue dejándose llevar por esta ira divina. Gohan incluso duda que Black Broly sea capaz de acceder a el Super Saiyajin 3 en este estado, y honestamente, eso es mejor para los híbridos, ya que se creen capaces de lidiar con Black en su estado actual.
Black Broly, furioso al ver el error que había cometido al no entrenar el dominio mental en las fases del Super Saiyajin, continuaría luchando con la esperanza de volverse tan fuerte que ni Gohan ni Trunks pudieran derrotarlo. Después de todo, no cree que sean capaces de acabar con el cuerpo de su amigo, pero lamentablemente para Black Broly ese no es el caso. Gohan y Trunks no quieren recurrir a eso, pero si ven que la situación se sale de las manos, lo van a hacer, van a matarlo, y juntos aún son muy fuertes para Black Broly, incluso si a este punto ya no reciben tantos Zenkais como él tras curarse, aún siguen siendo bastante superiores. Como un último intento desesperado para ganar una ventaja inmensa antes de que sea demasiado tarde, Black Broly trataría de hacer enojar a ambos para que le atacaran con bastante fuerza, diciendo cosas como que una vez los mate, se asegurará de matar a Broly y a todos los demás terrícolas de aquí, insultándolos a ellos y a todo este planeta, y parece que sí funcionó con Gohan, ya que aún seguía algo tocado por lo que pasó con su casa, la casi muerte de Mr. Satan y Pan. Estos ataques era justo lo que Black Broly necesitaba, no le importa si mentalmente no es apto para estas formas, solo debe seguir explotando los Zenkais para superarlos, y tras recibir todos esos ataques de Gohan, se sanaría, habiendo mejorado un poco su uso en la magia curativa durante este combate, pudiendo hacerlo un poco más rápido y afortunadamente para él, este Zenkai parece haber despertado algo en el cuerpo de Broly. Esto fue una sorpresa para los tres. Black no sabía que Broly tenía el potencial para adquirir tal poder divino, mientras que Gohan y Trunks sabían que Broly estaba cerca de despertar ese poder, pero no se esperaron que fuera Black quien lo hiciera por Broly. Esto lo complica todo, ahora sí que tienen un problema, por lo que Gohan, al ver lo peligrosa que era la situación, haría algo igual de arriesgado por el desgaste que le producirá: activar la versión completa del Super Saiyajin Rosé, y de esa forma ver si es capaz de contender con Black Broly en este estado junto con Trunks. Mientras tanto, Broly ya había conseguido todas las esferas del dragón y había invocado a Shenron, pero Shenron no parece ser capaz de devolverle su cuerpo a Broly, ya que el deseo del intercambio de cuerpos fue hecho con las super esferas del dragón, así que como no hay nada que hacer ante eso, la prioridad ahora es acabar con Black Broly, así que Dende se contactó telepáticamente con Gohan y Trunks para decirles que si necesitan algún tipo de apoyo, Shenron ya fue invocado y podrá cumplir 3 deseos. Por otro lado, el combate de Videl contra Zamasu no iba nada bien para la primera. Zamasu no se cansaba de luchar y seguía siendo más fuerte que Videl, pero por suerte el apoyo llegaría. Los Kai se cansaron de ver, y en lugar de solo esperar a que llegara más apoyo, se unieron a Videl en el combate, con Shin y Kibito usando los pendientes Potara para ser incluso más útiles, diciéndole a Videl que no se preocupara, ya que por muy inmortal que sea Zamasu, sigue sin destacar por su fuerza, así que todo estará bien mientras luchen juntos. Pero el combate de Gohan y Trunks no estaba teniendo la misma suerte que el de Videl, ya que ahora quedó bastante claro: Black Broly en este estado es demasiado fuerte para ellos, y mientras que Trunks parecía tener las intenciones de seguir luchando, Gohan le diría que se detuviese, teletransportándose lejos de la zona con el Kai Kai junto con Trunks, diciéndole que redujeron su ki por un momento. Gohan sería franco con Trunks: si siguen luchando así, solo acabarán muriendo, y no pueden dejar que un Kai corrupto arruine todo el progreso que lograron aquí en la Tierra desde los androides, así que deben matarlo a como dé lugar, antes de que se vuelva tan fuerte que sea insuperable. Y Gohan tiene una idea, es algo que descubrió durante su entrenamiento como Kai, y ya que la danza de la fusión no es una opción al Trunks no saber hacerla así como Gohan, solo les queda probar con esta otra opción que Gohan recomendaría. Y justamente poco después llegaría Black Broly con su Kai Kai, diciéndoles que podían intentar escapar, pero que era imposible, y ahí es cuando sin previo aviso un ser misterioso se aproximó a Black Broly, inmovilizándolo un momento con su magia y teletransportándose con el Kai Kai al planeta Vampa, llevándose a Black consigo e introduciéndose como es debido. Este guerrero era Trunks, la fusión Potara de Gohan y Trunks. Y este es Trunks en su máximo poder. Ya que Trunks tiene el dios definitivo y Gohan el Super Saiyajin Rosé, y el dios definitivo es una transformación superior, el resultado de su máximo poder es el dios definitivo, pero modificado por la esencia de Kai de Gohan que amplificaba su poder, dando resultado a una nueva transformación: el Rosé definitivo.
Black al inicio no parecía muy afectado por esa forma, pero su confianza rápidamente desaparecería al notar lo fuerte que era Trujan, quien supera demasiado a Black Broly, algo que era de esperarse ya que los poderes de ambos híbridos se unieron, y luego se multiplicaron, sumando algún posible bono por lo cercanos que son ambos. Todo junto con esta transformación, da resultado a algo que milagrosamente está por encima de Black Broly, pero tarde o temprano Black alcanzará y superará este nivel, así que deben darse prisa en acabarlo, y para el infortunio de Black, Trujan ya ha pedido sus 3 deseos para hacer su trabajo más fácil. El primer deseo fue restablecer las energías de Gohan y Trunks, el segundo fue nulificar la habilidad de Black Broly para percibir cualquier tipo de energía, incluso la suya propia, y el tercero fue reparar los daños que hizo Black en la Tierra, ya que Trujan tiene esta situación controlada, activando la señal del Ultra Instinto para darle incluso más dificultades a Black Broly en la pelea. Trunks estuvo entrenando esto desde el torneo contra el Universo 6 gracias a las enseñanzas de Whis, y que Merus lo adoctrinó en este camino sin querer, y de no ser por la intervención de Gohan seguro lo hubiera usado contra Black, pero Trujan lo tiene incluso más fácil que Trunks, usando todo su poder para arrinconar a Black Broly y atacarlo con un Buster Kamehameha, dejándolo bastante dañado, y antes de que pudiera sanarse, Trujan le dispararía una extraña esfera Ki luminosa y con cierto brillo arcoíris, atravesando esta a Black Broly mientras se curaba, obteniendo otro Zenkai y finalmente alcanzando el nivel que tanto anhelaba, el Super Saiyajin Rosé. Sin embargo, el pendejo no duró nada. Black Broly no entiende qué pasó, cómo es que su energía se redujo tanto de la nada, y Trujan le diría que es por 3 motivos. El primero es que Black Broly no se dio cuenta de ello al no poder sentir energía, el segundo es porque el Super Saiyajin Rose no es la mejor transformación del mundo en cuanto al ahorro, y menos cuando la desbloqueas por primera vez en un combate donde ya de por sí estás bastante desgastado, y el tercer motivo es por la habilidad que Trujan usó ahora mismo. Trujan usó la experiencia de Gohan en la magia y la de Trunks en el control espiritual para crear un castigador espiritual, vamos a llamarlo, un ataque que usa parte de la partición forzada del espíritu de Trunks para remover tus energías, y la magia de Kai para retener tus movimientos, además de detener el avance de la recuperación del cuerpo de la persona afectada, haciendo que ahora Black Broly no sea capaz de sanarse más. La verdad, Trujan está feliz de que esta técnica funcionase, ya que es algo que acaba de improvisar justo ahora, y eso solo enojaría aún más a Black Broly. Mientras tanto, el combate en el planeta de los Kais ya había llegado bastante lejos, con Videl estrenando la nueva técnica que quería usar desde el encuentro con el Universo 6, el Kaioken. Gohan aprendió esto de parte de su padre en el otro mundo, y como no le encontró mucho uso, decidió enseñárselo a Videl, y aunque su cuerpo debería soportar niveles más altos, aún debe entrenar con la técnica, y por ahora un Kaioken aumentado 10 veces es lo mejor que puede hacer. Pero incluso eso, sumado con el apoyo extra de Kibito-Shin y el Gran Supremo Kai, haría que Zamasu pensara incluso en huir, y ahí es cuando lo notó. No puede sentir el ki de su aliado. ¿Qué le ha pasado? ¿Acaso perdió? Pero una voz detrás de él le diría que mejor se preocupara por sí mismo en lugar de los demás. Bills había llegado, él estaba tomando un baño de burbujas hasta que el increíble nivel de Trujan le hizo darse cuenta de que algo raro parecía estar pasando en la Tierra, y decidió ver si Shin podía explicarle, pero no se esperó encontrarse con esto, y como claramente este tipo está aquí para matar a los Kais, Bills no se arriesgaría y lo eliminaría con el Hakai, algo que no funcionó al ser Zamasu inmortal, así que simplemente lo selló en una espada, solo que rodearía la misma con energía destructiva para que elimine a todo aquel que intente tomarla, y que de esa forma este Kai molesto no vuelva a hacer de las suyas. Y así toda esta catástrofe se detuvo, y lamentablemente para Black Broly, las cosas no estaban bien, ya que el ataque de Trujan seguía quitándole energías, y si seguía así, iba a morir dentro de poco, así que Trujan decidió llevarlo con Dende solo para comprobar si de verdad Shenron no fue capaz de devolverle su cuerpo a Broly, verdad la cual lamentablemente sería cierta, así que ahora les queda esperar que ojalá Black Broly muera y sean capaces de hacer que Broly pueda volver a su cuerpo, aunque esperan que no muera también ya que el cuerpo estará muerto.
Broly por su parte se acercaría a Zamasu, queriendo averiguar más sobre sus motivos para hacer todo este plan malvado de erradicar a los mortales, acabando Zamasu por darle la misma respuesta de antes, y diciendo que esto solo deja en claro que los mortales son peligrosos si es que pudieron desarrollar técnicas como estas, dándose cuenta Broly de que Zamasu de verdad era alguien desafortunado al cual no se le guió como es debido, no se le guió fuera de ese pozo de oscuridad y odio en el que terminó, y le gustaría ayudarlo, ya que en cierta forma ambos son similares. Después de todo, si nadie lo hubiera ayudado a salir de Vampa, Paragus habría terminado muerto y Broly seguro no habría sido capaz de contener la negatividad ante el escenario donde se quedaba completamente solo en Vampa, así que aunque los dos no sean iguales, claramente ambos iban a terminar cayendo metafóricamente a un lugar bastante oscuro, pero la diferencia es que Broly no lo hizo gracias a sus nuevos amigos aquí en la Tierra, y cree que eso es lo que le falta a Zamasu, diciéndole que de ser posible, le gustaría ser su amigo cuando este reencarne en una buena persona, muriendo así Zamasu tras escuchar esas últimas palabras de parte de Broly. Y así pasaría el tiempo. Unos días después de ese suceso, usaron las esferas del dragón de Namek para pedir dos deseos. Restaurar el cuerpo de Broly ya que lo estaban preservando para que no se arruinase, pero aún así estaba bastante dañado, y el segundo deseo fue pasar el alma de Broly a su cuerpo original, y para el tercer deseo, Broly le preguntaría a Dende si era posible asegurar que Zamasu reencarnase en una buena persona. De verdad no le gustaría ver que si Zamasu termina reencarnando de verdad, tome un camino como el de su versión anterior, y afortunadamente por Unga parece ser capaz de hacerlo, garantizando que próximamente, Zamasu reencarnara aquí en el planeta Tierra, y por si se lo preguntaron. Sí, Bills y Gohan fueron a informarle a Gowasu sobre lo sucedido con Zamasu, quien estaba bastante arrepentido por no haber sido un buen tutor para Zamasu. Pero por suerte ahora las cosas finalmente están en paz, pero no lo estarán por mucho ya que aún hay algunos asuntos que deberán resolver próximamente en el planeta Tierra, y muy pronto Zeno finalmente acabará aburriéndose, dando lugar a el torneo del poder, pero eso es algo que ya veremos en el siguiente episodio, así que dejaremos este episodio en específico por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.